Ok, algo muy importante que hay que comentar, que en mis libros que hemos publicado a través de Trillas para México y otros países, hemos propuesto toda una clasificación de turismo, toda una tipología de turismo que en la actualidad abarca aproximadamente 200 tipos de turismo, y por ahí va a salir otra propuesta muy interesante sobre estos aspectos, que tal vez rebasemos los 200 tipos de turismo. Esperemos que esa propuesta, maestro, usted lo sabe, que se está trabajando y tiene que ver mucho con estos aspectos de clasificación, de tipología, conceptuales y de definiciones, ¿no? Entonces, en este libro de Turismo y Recreación presentamos una gran tipología única. Casi no hay autores que manejen una tipología tan amplia y sobre todo tan explicativa, ¿sí? Y nosotros somos pioneros en esta situación, ¿no? Entonces, el modelo industrial bien claro, bien clasificado, sus tipos de turismo, ¿sí? Ellos no están divagando o no están manejando turismos que no le pertenezcan. El tipo de turismo más importante del modelo industrial es el convencional y el tradicional, que en la práctica se conoce como el de las 4 S, son six por and sex, que normalmente se le llama únicamente el turismo de sol y playa. Es el más representativo de este modelo industrial y son los modelos de enclave, son los polos de desarrollo turístico, los polos de crecimiento turístico, las grandes ciudades turísticas de mar, el turismo también conocido como el gran turismo del litoral, es el turismo más importante de este modelo industrial, ¿sí? Tenemos el turismo de élite, el turismo de reuniones, que tiene toda una clasificación de turismo de negocios, de congresos, de convenciones, de estímulos, de ferias, y en fin, ¿no? El turismo cinegético, que es un tipo de turismo que no estoy de acuerdo, que para mí, en otros foros hemos dicho que ya no se maneja ese turismo cinegético, y sobre todo en nuestro país. Sin embargo, se sigue haciendo y promocionado por la Secretaría de Turismo, ¿no? Un turismo cinegético que es de caza, sí, y que finalmente es matar animales, no importa sus características, no importa en sus zonas, pero finalmente es la caza, la muerte de animales. No estoy de acuerdo con el turismo cinegético, pero finalmente es un tipo de turismo que se da y lo utiliza mucho el modelo industrial. El turismo bélico, que también desde las sociedades más antiguas, este aspecto bélico era muy importante, se hacían los grandes desplazamientos. La sociedad romana dominaba en ese entonces casi todo el mundo, me refiero de ese entonces, de esa época, y a través de este belicismo, ¿sí? Hacía grandes desplazamientos por esta motivación. Y desde ahí tenemos los casos más remotos, ¿no? En la actualidad todavía sigue manifestación del turismo bélico. Tenemos el turismo de cruceros, súper importantísimo, que ahorita no se va a manejar, es una observación que hago. En estos meses no se va a manejar, es difícil que se maneje el turismo de cruceros, pero a fin de año o principio del otro año empieza su reactivación y va a ser muy importante este tipo de cruceros. Va a venir con todo una serie de planificación, de desarrollo y operación, y entonces yo le recomiendo al gobierno mexicano que empiece a abrir rutas mexicanas, inclusive compañías que fomente las compañías mexicanas de turismo de cruceros. Tenemos toda la infraestructura para realizar turismo de cruceros, pero hay que volverlo más nacional, porque hasta ahorita este turismo de cruceros es bastante transnacional, como es el modelo de industria turística, como lo había explicado, ¿no? Entonces, este turismo obedece eso también. El turismo de compra es súper importantísimo. Si nosotros desarrollamos y operamos bien el turismo de compras, aumentaría por mucho nuestras divisas, ¿sí? Ahorita estamos, me parece que el año pasado nos ubican ya en el lugar 22, con más de 22 mil millones de dólares, pero Estados Unidos tiene cerca de 120 mil millones de dólares. Hay una pequeña diferencia, ¿no? Entre quien sí practica el turismo de compras y el que no lo practica tanto, ¿no? Quien tiene como propósito la captación de divisas y quien no maneja todavía bien ese propósito de captación de divisas. Eso es política turística, son planes de desarrollo turístico, son estrategias turísticas, ¿verdad? No soy secretario de turismo, pero
Un secretario de turismo debe manejar todos esos aspectos, son fundamentos turísticos. El turismo fronterizo, si nosotros aprovechamos bien el turismo fronterizo, con eso nos vamos al primer lugar en captación de turistas, nada más. Sí. Finalmente, la OMT toma en cuenta el turismo fronterizo como captación de turistas internacionales. El concepto de la OMT ya es un enfoque temporal de 0 hasta 1 año. Todos los que están en ese lapso de tiempo son turistas. Entonces, bajo este concepto, el turismo fronterizo también es turista, también es turismo. ¿Sí? Entonces, estrategias de desarrollo turístico para esos tipos de turismo. Y estoy hablando del modelo industrial, porque mi propuesta viene después del modelo que sería ideal para México, pero ahorita estamos hablando del modelo industrial, y el modelo industrial no se va a acabar, no se va a terminar, tiene expectativa para muchísimos años. Lo que valdría la pena mencionar es más bien observar todos estos tipos de turismo y cuáles de ellos vale la pena potenciar más con referencia a otros, o incluso algunos definitivamente eliminarlos. Claro, excelente. Aquí estamos hablando de que hay una tipología de 200 tipos de turismo. Yo aquí estoy presentando algunos, ¿sí? A los que se interesen más, pues tendrían que irse al libro y estudiar detenidamente cada tipo de turismo y cuáles son los que utiliza este modelo industrial, porque también hay que ubicarlos bien. Hay unos que nada más se ponen alternativos, se ponen ecológico, pero tienen todo el desarrollo, tienen toda la operación del modelo industrial. Entonces hay que distinguir también estos aspectos, ¿no? Entonces, el turismo deportivo lo utilizan X modelos, lo utiliza mucho el modelo industrial, pero vuelve al turista muy pasivo, de espectador. El turista no es activo, no es proactivo, no es dinámico. Es una característica del turista del modelo industrial, y el modelo deportivo en este sentido, en este modelo, pues envuelve al turista en ese sentido. El turismo religioso es súper importante. Nosotros tenemos muchísimos sitios, muchísimos destinos religiosos que tampoco hemos aprovechado bien. Más bien a estos destinos, a estos sitios, se hace un turismo popular, un turismo de no organizado, no planeado. La misma población hace sus grandes desplazamientos a estos turismos religiosos en México, pero en el extranjero sí existen las tour operadoras que manejan los grandes paquetes, por ejemplo, a Tierra Santa, ¿no? A Jerusalén, que parece al Vaticano, ¿sí? A Santiago Compostela. Bueno, son destinos religiosos que ahí sí los manejan las grandes tour operadoras. Pero, por ejemplo, si hablamos nosotros del Señor de Chalma en el Estado de México, si hablamos nosotros del Cristo Rey en Guanajuato, sí, casi no se meten las tour operadoras, pero sí vemos llenos de turista popular, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, otra característica del modelo industrial es que tiene un turismo masivo. Y ese es un turismo que explota mucho el modelo industrial, turismo masivo, las grandes masas, las grandes cantidades, porque le conviene así al modelo, ¿no? Ese turismo masivo clásico del modelo industrial va a tener que tener un cambio considerable, se va a reorientar, se va a replantear este turismo masivo, ¿de acuerdo? Ok, el turismo de casinos es otro tipo de turismo de este modelo, un ejemplo clásico de este modelo, y que precisamente ha sido aprovechado por muchos países. Estados Unidos lo aprovecha mucho, en Europa también se aprovecha mucho, en Asia lo están aprovechando mucho. Nosotros, que la ley como que lo permite y no lo permite, como que estuvo vetado muchos años, en la actualidad, pues aunque no está permitido totalmente, pero vemos que hay casinos, ¿no? Pero en este sentido, ubicándonos expresamente en este modelo, falta toda una estrategia también para desarrollar este tipo de turismo, el turismo de casinos, que les ven muchos pros y contras. Me puedo pasar 2 horas hablando de turismo de casinos, pero no es el caso, ¿no? Mencionar todos esos pros y contras, pero es un tipo de turismo que hay que explotarlo más, que hay que dinamizarlo más. Y bueno, el modelo industrial también se caracteriza por tener un tipo de turismo muy organizado, eso sí. Nosotros vemos los tipos de turismo que queramos en el modelo industrial y están muy planificados, están muy organizados, manejados por un paquete turístico, manejado por actividades, por dineros, por tiempos, y
ahí está el triunfo del modelo industrial, tener turismo organizado. Entre más organizado tenga su turismo, tiene más productividad y tiene más rentabilidad, así de simple. Y en la actualidad se está manejando mucho el turismo médico como una parte del turismo de salud. El turismo de salud también lo maneja este modelo, lo maneja otros modelos, pero en este modelo pues, está bien orientado precisamente a esa gran rentabilidad, ¿no? A esos grandes centros hospitalarios, esos grandes desarrollos para tener desarrollo, operación y rentabilidad de este tipo de turismo. Entonces, se está explotando mucho el turismo de fábricas también y se sigue esta línea del modelo industrial. El turismo urbano, se está aprovechando las grandes ciudades, Nueva York, la Ciudad de México, Madrid, Londres, en Moscú, en Beijing y ciudades importantes del mundo, y desarrollamos el turismo urbano. Otra de las características del turismo urbano es que tenga muchos atractivos culturales y que tenga muchos atractivos de recreación, de diversión. Entonces el turismo urbano también está dejando muchas divisas y hay que explotarlo mucho más. Nosotros no lo hemos explotado mucho el turismo urbano, necesitamos hacer todo un desarrollo en este sentido. Y bueno, me puedo pasar mucho tiempo hablando de los demás tipos de turismo, pero no es el caso. Yo creo que con esos estamos hablando de alguna parte, ni me atrevo a decir si son importantes o no, simplemente son tipos de turismo que se están dando en el modelo. Que se utilizan, sí. Perfectamente. Si gusta, a ir pasando a la siguiente diapositiva.